Esta tarde quiero compartir con ustedes un poquito una reflexión de todo, pero como dijimos que hay cosas que nos tienen que ayudar, yo le voy a hablar de 3 cosas que tienen 3 puntos. Entonces, 3 por 3, ¿cuánto es? ¿Alguno sabe matemática? ¿Alguno fue bueno en matemática y puede decir 3 por 3 es? 9. 9, muy bien, son muy buenos alumnos, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar de 9 cosas que van a estar englobadas en 3 puntos y 3 puntos cada uno, ¿sí? Que van a ser como un pequeño resumen de lo que ha sido el Congreso y de lo que Dios me ha venido hablando y desafiando a manera personal para desafiar a la iglesia en este tiempo. Y he venido hablando mucho en este mes sobre las 3 R, ¿sí? Las 3 R. Las 3 R, una es la realidad. Muchas veces no hablamos de la realidad de nuestros niños. No hablamos de que hay muchos niños por alcanzar. Generalmente cuando hablamos de personas por alcanzar, solo pensamos en los adultos, ¿no? Pensamos en la gente grande, pensamos en aquellos que pueden entender, olvidándonos que es el Espíritu Santo el que va a traer a nosotros el convencimiento y nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. Y no es por lo inteligente o por lo mucho que conozcamos de la palabra, sino porque es su Espíritu que me revela al Padre y yo puedo de esta manera comprender y tener convicción. Cuando Marcos hablaba de que había que alcanzar a los niños, cuando cada palabra nos desafía, ¿no? Hay una realidad, hay que nosotros ser conscientes de que hay una gran necesidad, hay muchos niños en el mundo que necesitan conocer a Cristo. Siempre digo que si nosotros ganáramos a los niños musulmanes en unos años, ¿cómo cambiaríamos las estadísticas, no? Qué diferente sería si nosotros dejáramos de curar y previniéramos. Cuando uno previene una enfermedad o alguna cosa, ahorra mucho tiempo, mucho esfuerzo y hay mucho dinero. Cuando nosotros aprendemos que llegar al niño lo más pronto posible, vamos a ahorrar horas de sanidad interior, horas de tratar de corregir un montón de prácticas que hemos ido adquiriendo cuando alguien llega al Señor siendo adulto. Entonces, debemos tratar de llegar a ellos lo antes posible, pero todo el sistema está preparado hoy para destruir a nuestros niños, para romper toda buena enseñanza, ideologías, situaciones, destruye la familia. Entonces, si nosotros no somos conscientes de eso, se nos pasan los días, se nos pasan los años y hacemos actividades solo por hacer sin ser puntuales, entendiendo la realidad. La segunda R de la cual vengo hablando a la iglesia y vengo diciendo es que nosotros, sin importar tu posición, mamá, papá, tío, abuelo, pastor, líder, maestro, tenemos una responsabilidad. Hay una realidad. Hay muchos niños. Hablamos de la ventana 414, que es una realidad en que deberíamos enfocar nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestras capacidades, ser intencionales, pero tenemos una responsabilidad que hemos recibido de parte de Dios. Y en primer lugar, la responsabilidad Dios se la dio a los padres. En Deuteronomio capítulo 6, yo le animo a que pueda ir conmigo, vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, si tiene Biblia la busca, y si no la busca en el celular o lo lee después, puede leerlo más detenidamente. Yo lo voy a leer un poco más rápido. Cuando Dios le empieza a decir a Moisés todas las ordenanzas, los estatutos, cómo debían vivir, qué tenían que hacer, le da el gran mandamiento, pero le dice, mira, esto tienen que hacer. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón en el versículo 5 del capítulo 6 de Deuteronomio, y si de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y escribirás como frontales entre sus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí le estaba diciendo a los padres, miren, deben amar al Señor su Dios. ¿Cómo? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda su fuerza. Y esto que yo te mando hoy
estará sobre tu corazón. Quiere decir que la primera responsabilidad es que Dios sea nuestro Dios sobre todo. Y poner todas sus enseñanzas en nuestra vida sobre todo. Quiere decir que yo no puedo como papá, como tío, como abuelo, como tutor, llevar al niño a donde yo no fui primero. No puedo decirle al niño tenés que orar si yo no oro. No puedo decirle al niño viví en santidad si yo no vivo en santidad. No puedo decirle al niño congregate si yo no me congrego. Porque aquí Dios le estaba diciendo a los padres, a los tutores, a los que cuidaban, poneme sobre todo. Esa es tu responsabilidad. Amame con todo el corazón, con todo el alma y con toda tu fuerza. Y cuando hagas eso, entonces tu responsabilidad es transmitir a tus hijos. Y entonces dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella y le empieza a decir, cuando duerman, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, todo, no importa en qué actividad, continuamente hablarás la palabra de Dios. Aquello que reina en tu corazón es de lo que hablarás. Si en tu corazón Dios no es el centro, si en tu corazón Él no es el que es el primero, difícilmente de tu boca salgan palabras para guiar a tus hijos al Señor. Entonces la responsabilidad que tenemos es nosotros amar a Dios, hacerlo parte de nosotros. En el versículo 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Le estaba diciendo, no te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Hoy nos dice, no te olvides de mí. Póneme sobre todo en tu vida y enséñaselo a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos y a los que han de nacer. El capítulo 11 vuelve a decir, recuérdenle todas las cosas, ténganle presente. Entonces, muchas veces nos encontramos queriendo responsabilizar a los pastores, a los maestros de la escuela bíblica, de que nuestros niños no saben la Biblia. Pero ellos son parte de, no responsables de, ¿sí? La primera responsabilidad está sobre el papá, la mamá, de instruir al niño en los caminos del Señor. A veces no está papá y mamá y te crió una abuela, un tío. Bueno, vos asumís esa responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Cuándo asumimos la responsabilidad los maestros, los pastores y los líderes? Cuando un niño no tiene a nadie en el hogar que conoce de Jesús. Entonces ahí es mi responsabilidad hacer que conozca a Dios, mostrar que Dios es todo para mí. Pero entonces cuando cada uno, según la posición que estés, asume su responsabilidad, podemos trabajar en equipo. Entonces papá y mamá todos los días haciendo tu devocional, orando con tus niños, dando gracias por los alimentos cuando vamos a salir, si hay una situación importante, orar, meditar. Entonces cuando el niño va a la iglesia, el maestro, el líder, el pastor, o lo que le pongas en el programa evangelístico o de formación que le pongas, ayudará a reforzar lo que vos haces cada día en tu casa. Entonces podremos tener más tiempo, ¿no? Como decía Daniel y mencionó Alina, ¿cuánto tiempo estamos con nuestros niños en clase bíblica? ¿Cuánto tiempo están expuestos a la palabra y cuánto tiempo están expuestos a todo lo que el sistema les está dando? Entonces después decimos, no sé qué pasó con esta generación, ¿no? Pero es porque no hemos asumido la responsabilidad. A través de la historia bíblica podemos ver que distintos personajes entendieron la importancia de transmitir las verdades de generación en generación, de usar lecciones objetivas para recordar verdades profundas. Entonces nosotros no podemos hoy decir, bueno, no es para esta época, no, porque el niño sigue aprendiendo por repetición. El niño sigue aprendiendo a través de distintas formas y hemos visto un montón de formas en las que podemos nosotros ayudar al niño. En el Salmo 78, el salmista estaba preocupado y decía, no podemos dejar que pase de vuelta lo mismo. Y él dice en el Salmo 78, el versículo 1 en adelante, dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas entendidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron y no las encubrieron. El salmista decía, todo esto que sabemos, lo escuchamos y lo entendimos porque nuestros papás nos contaron. No lo guardaron. Y luego dice, ¿por qué nos notificaron a nosotros, sus hijos, en el versículo 6? Para que lo sepa la generación venidera
y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios su espíritu. ¿A fin de qué? ¿Por qué vamos a decirle a nuestros hijos las obras maravillosas de Dios? ¿Por qué le vamos a decir a Dios de dónde nos sacó? ¿Por qué le vamos a enseñar a Dios, a los niños que amamos a Dios, que está sobre todo en nuestra vida? Porque no queremos que ellos se olviden de Dios. Y es lo que pasó con la generación de Jueces. En Jueces dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras que había hecho. Es tan triste ver que se levantan generaciones dentro aún de nuestras iglesias que se han olvidado de quién es Dios. Ayer yo les decía, cuando uno ora entendiendo ante quién se presenta, uno tiene una certeza diferente. Pero cuando nos olvidamos quiénes somos, oramos hasta con miedo y con duda, si es que realmente vamos a ver una respuesta. Cuando entendemos que somos hijos de Dios y conocemos el Dios que es nuestro Padre, cuando entendemos que el Dios en quien creemos tiene el poder para transformar cualquier circunstancia, nada podrá movernos. Pero ¿será que estamos transmitiendo a nuestros niños lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos vivenciado? Agradezco a Dios haber llegado a los caminos del Señor a mis 5 años. Y que al haber llegado al Señor, a mis padres les enseñaron la importancia del altar familiar. Y desde que tengo uso de razón, hasta que viví con ellos, todos los días de mi vida hubo un altar familiar en mi casa. No se negociaba, no era que hoy, no, todo, tenía sueño, tenía hambre, no importaba la edad, altar familiar. Fue a mis 6 años que en un altar familiar recibí el bautismo del Espíritu Santo en mi casa. Entonces creo firmemente que cuando los papás, los tíos, la función que tengas como tutor, cumplís y te esforzás por tener en cuenta esto que Dios le dio a su pueblo, difícilmente tus niños dejen de creer en la palabra de Dios. Cuando tenía 9 años, mi mamá tuvo un accidente, quedó prendida a fuego y los médicos dijeron, no pasa esta noche, mañana venga con un cajón. Mi papá esa noche nos juntó a todos en la cama y oramos desde el más chiquito al más grande. Yo recuerdo despertar en la noche y escuchar a mi papá orar y orar y orar. Al otro día no voy averiguado ni el cajón ni nada. Se fue al hospital y el médico le dijo, es un milagro, su esposa está viva, pero usted va a tener un monstruo por el resto de la vida. A los 15 días a mi mamá se le cayó una costra negra y tenía una piel como la de bebé. Y el médico tuvo que volver a decir, es un milagro. Hoy, muchos años después, los 1 de octubre, todos los años damos gracias a Dios porque mi mamá volvió a la vida. Y yo siempre digo, han venido a querer decirme de muchas maneras que Dios nos sana, que Dios no hace milagros. Y yo siempre le digo, yo no sé si vos querés creer o no, pero yo sé que creo en un Dios que hace milagros porque sacó de la muerte a la vida a mi mamá. Y desde niña puedo contarte un montón de testimonios en los cuales yo pude experimentar el poder de Dios. Entonces, cuando alguien quiere venir a decirme a mí, Dios no hace milagros, yo le digo, qué pena por vos, porque el Dios en el que yo creo hace muchos milagros. Pero ¿cómo podremos si no trabajamos ocupando nuestras responsabilidades desde temprana edad? Yo agradezco a Dios que Él llegó a mi vida a los 5 años y mi vida ha sido el mayor deleite, poder caminar con Él, servir a Él. Por eso enseño, predico, hablo y martillo y vuelvo a decir, y les voy a decir hasta que termine el Zoom, que es posible. Acabo de escribir un libro y el título se llama Los niños sí, ellos son una prioridad. ¿Por qué? Porque estoy convencida que lo que pasó en mi vida puede pasar en la vida de cualquier niño si nosotros asumimos una responsabilidad. Sí, hay una realidad que parece tan grande, que parece que nos come, que parece que nos rompe el corazón cuando vemos a los niños en la calle, en la guerra, abusados, maltratados, ante todo lo que nos hablaba Daniel Vasconcelos hoy, que ataca a nuestros niños con ideologías y cosas. Y vos decís, ¿qué hago? ¿No? Pareciera que nuestro trabajo, ¿qué puedo hacer? Pero sigo creyendo que Dios está interesado en esta generación. Dios está interesado en revelarse en el corazón del niño. El Salmo 139 dice que el salmista decía, tú me formaste en el vientre de mi madre. Estoy plenamente convencido de que vos me hiciste y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Estoy maravillado, mi embrión vieron tus ojos.
A mí me encanta compartir esta porción. La leí 1000 veces. Y hace unos años atrás, hace 2 años atrás, en plena pandemia, un domingo me dejaron a mis sobrinas tempranito y yo no había visto el mensaje que me las iban a dejar tempranito, así que el sábado me quedé hasta tarde corrigiendo notas. Y a las 7 de la mañana ella, tía, ¿no vieron los niños cuando son chiquitos no tienen sueño? Madrugan sin importar el día, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué hacen a esta hora? Y las quería llevar a la cama. Y ellas, como saben que vienen a la casa de la tía y hay que hacer clase de Jesús, en la casa de la tía se canta de Jesús, venían con su Biblia bajo el brazo y yo le digo, vamos a dormir un ratito. No, tía, primero Jesús. ¿Te olvidaste de Jesús? Y usted imagínese, con sueño, no haber dormido, no se me ocurría ninguna clase. Y yo le dije, bueno, pero no voy a imprimir nada. Entonces en ese momento pensé, ¿qué puedo darles que dibujen ellas, que yo no tenga que imprimir, ni buscar tareas, ni tenga que pensar mucho? ¿Vieron el amor por la niñez, no? Me brotaba esa hora, ese domingo tempranito. ¿Y ahora qué le enseño? Y le dije a la más grande, que tenía 6 años y medio, que estaba aprendiendo a leer, que busque la Biblia, el Salmo 139, del 13 al 16, y lo lea. Dije que bueno, que Dios hace el bebé en la panza, algo de eso le iba a hablar. La cuestión que cuando empieza a leer, me dice, tía, que es un embrión. Y yo empiezo a explicarle que es un embrión. Bueno. Y la más chiquita, tenía 2 y medio, casi 3. No, dice, se agarró la cabeza así y empezó a llorar. Y ahora dije yo, ¿qué dije? Cuando yo quería darle rápido la clase para irme a dormir, ella empieza a llorar. Entonces la alzo y la abrazo y le pregunto qué le dije. No, me olvidé, me decía. ¿Qué te olvidaste? De la cara de Jesús. Ella entendió perfectamente que en el vientre de su mamá, ella había visto a Dios. Y lloraba porque no se acordaba la cara de Dios. Yo venía leyendo una tesis y un doctorado que hizo un misionero que estuvo más de 33 años acá en Argentina, Marcos Kinney, y que trabajó con la niñez. Y justo había leído sobre la espiritualidad del niño y la importancia que tiene. La psicología dice que en los primeros 18 meses de vida es fundamental la espiritualidad del niño. Yo ahora le pregunto, ¿usted en los primeros 18 meses de vida de sus hijos es intencional en leer la Biblia, cantar, hablar, orar, llevarlo a la iglesia? Ay, no, es chiquito, no entiende nada. Y la psicología hoy llegó a la conclusión que en los primeros 18 meses de vida es la base de la espiritualidad de un niño. Y el primer encuentro que vos y yo tenemos con Dios es en el vientre de nuestra mamá. Por eso al nacer, todos y cada uno de nosotros tenemos un vacío que solo se vuelve a llenar cuando volvemos a tener un encuentro con Dios. No importa en qué parte del mundo, Dios está formando a todo niño que está siendo gestado en el vientre de su madre. Y allí tienen el primer encuentro con Dios. Y solo se vuelve a llenar ese vacío cuando vuelven a encontrarse con Dios. Por eso hay que llegar lo más pronto posible a ellos, para que ellos vuelvan a sentirse plenos, completos, para que puedan volver a tener ese encuentro con Dios. Ese día yo me quedé así, ¿no? ¿Y quién me dio la clase? Mi sobrina de 2 años y medio. ¿Cuántas veces lo leíste? ¿Cuántas veces pasaste esta porción? Pero si nosotros entendemos eso, el deseo de Dios es manifestarse al corazón de cada niño. Entonces, cuando entendemos que nuestra responsabilidad es revelarle al Padre, enseñarle a tiempo y fuera de tiempo, no perder tiempo, pongamos música, cantemos, todo el que tenga una enseñanza. A veces parece que uno fuera, ay, qué fanático, ¿no? A veces me han dicho, ¿no? Que va, porque en mi casa ellas llegan, tía, ¿podemos poner YouTube? Canciones de Jesús. Ah, tía, canciones de Jesús. Entonces ya saben, ya no me preguntan, ¿no? Porque cada vez que suben, saben que en la casa de la tía se escucha de Jesús. Y vamos a hacer una clase. Claro, es más fácil. Al principio yo le hacía todas las clases así, después en pandemia subían todos los días, no me daba tiempo a hacer láminas, entonces a veces se nos va la paciencia, a veces decimos, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pero tenemos que entender que es una responsabilidad el poder de alguna manera transmitirle a nuestros niños. Por eso te digo, no es solo al papá. Sí, papá, tenés una responsabilidad, pero sos tío, podés hacer algo. Sos abuelo, podés hacer algo. Sos un líder, un maestro, un pastor, todos podemos hacer algo para que la formación de nuestros niños sea completa. Y la tercera R de este primer punto de las R es la respuesta. A mí me encanta
lo que dice Hechos, celebrábamos hace poquito el Pentecostés y lo compartí en algunos lugares que me tocó, y siempre hablamos de Hechos y del Pentecostés, y wow, y queremos un Pentecostés. Y tenemos la promesa, dice Hechos 2, capítulo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Pentecostés es para nuestros niños. Ellos serán llenos del Espíritu Santo. Nuestra generación será llena del Espíritu Santo. Entonces, creamos a su palabra, oremos por un Pentecostés para nuestros niños, oremos para que ellos sean llenos del Espíritu Santo, oremos para que ellos puedan hablar en nuevas lenguas. No fue para hechos solamente, no fue para algunos casos. Yo no soy un ser especial para que Dios me haya bautizado en lengua a los 6 años. No, fui una niña igual que cualquier otra que le enseñaron que debía anhelarlo. Y yo a veces pienso y digo, tenía 6 años y en los cultos los miércoles nos hacían pasar al altar y yo pasaba y no iba a la pastora y decía, no me lo dio, no me lo... Yo digo, qué impaciente era, porque me convertí a los 5 y a los 6 lo recibí, quiere decir que en ese lapso de un año estaba frustrada porque no lo recibía. Pero bueno, los niños son así, ¿o no? Cuando quieren algo, lo quieren rápido, quiero. Bueno, creo que es lo mejor, porque así como un niño que vos le dijiste, te prometo un chupetín, ¿no te va a perseguir hasta que se lo compres? ¿Alguna vez le prometió algo a un niño a usted? No, se olvidan, tienen una memoria. Mire, usted quiere acordarse de algo, dígale, haceme acordar tal cosa y tenedlo por seguro que te lo vas a acordar, y más si es algo para ellos. Entonces, bueno, dígale que hay una promesa que Dios hizo para ellos y que es el Espíritu Santo que ha prometido darnos. Y el niño la va a pedir y la va a pedir y la va a pedir y la va a pedir, y Dios va a decir, mejor se la doy porque es un niño, ¿no? Porque me la va a pedir hasta que cumpla. Pero es una promesa y Dios cumple promesas. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Entonces nosotros debemos enseñar la palabra completa, porque la respuesta es que su promesa va a estar sobre ellos. La promesa es que su espíritu será derramado sobre nuestra generación, que hablarán en lenguas, que verán visiones. Tenemos una generación apasionada. Pero ¿cuándo sucederá? Cuando nosotros ocupemos nuestro lugar, cuando hagamos nuestra responsabilidad. Hay una realidad, hay una responsabilidad, pero tenemos una respuesta hermosa, el ver la promesa de Dios en la vida de los niños. Los primeros 3, son 9, no se preocupe que ya me voy a apurar para que no se me duerma. Vienen otras 3 cosas importantes, que son 3 áreas en las que como Manos Chiquitas y Jimmy estamos trabajando en este año. No queremos simplemente decir, bueno, vamos a enseñar misiones. Misiones, yo sé que el evento va en énfasis a misiones, pero ¿sabes qué? No puedo desafiar a los niños a misiones si primero no los gano. Entonces lo primero que necesitamos hacer es ganar a los niños. Necesitamos tener pasión para que los niños sean salvos. Necesitamos nosotros como grandes hacer eventos evangelísticos, hacer cosas, ya sea 1 a 1 o a cientos, como Dios te guíe. Pero empezar a ganar a niños lo más rápido que pueda, lo más pronto que pueda, lo más pequeño que pueda. Arrebatémoselo al diablo. Ganemos a los niños. Pero también enseñale a tus niños a ganar a niños, porque ellos son los mejores evangelistas. Hay un montón de ideas, de cosas creativas que podés hacer. El libro sin palabras es espectacular para enseñar a través de 5 colores el plan de salvación, y lo podés hacer por libro, con pulseras, con paraguas, con pelotas. Miren, yo hice 40 formas distintas usando los 5 colores. Entonces, es cuestión de creatividad, es decir, ¿cómo puedo presentarle a Cristo de una manera sencilla que el niño pueda transmitirlo? Y el niño se lo va a contar a sus amigos, y el niño se lo va a contar a la abuelita, y el niño se lo va a ganar al papá. ¿Cuántas veces hemos estudiado que abriendo horitas felices podemos llegar a la familia? Lo sabemos, lo enseñamos. Ahora pregunto, ¿cuántos lo hacemos? Entonces, nuestro principal pilar es ganar a las niñas. Tenemos que ganar a las niñas. Desafiemos a las iglesias a hacer cosas creativas. Viene el Día del Niño, hace actividades evangelísticas, pero busca la manera del gancho para que vuelvan a otra semana y no solo vengan el Día del Niño por el regalito, los caramelos o la fiesta. Porque a veces tenemos el Día del Niño con un programa espectacular y a la otra semana, Dios mío, mejor que no vengan porque está más aburrido que chupar un limón. Entonces, tenemos un desafío de que todos nuestros programas sean full, ¿no? Entonces, ganemos a nuestros niños.
pensemos en que estamos arrebatando un alma al diablo y estamos ganando una vida que si se rinde a los pies del Señor lo más pronto posible, tendrá toda una vida para servirle. Tendrá luchas, tentaciones, pero no se apartará del camino, porque rindió su vida, porque amó a Dios, porque dependió de Dios, porque aprendió que no hay otro Dios que no es el único Dios es el Señor. El segundo pilar que estamos hablando en Manos Chiquitas es formar, que hemos hecho mucho énfasis en este ayer y hoy, el formar a nuestros niños, el darle forma a la saeta, ¿no? Empezar a formarla desde pequeño, ¿qué estoy haciendo para formarlo? Yo le animo a que busquen un video cómo se hace una flecha, no lo hemos puesto por tiempo, pero si ustedes buscan cómo se va, tiene que ser la madera, tiene que estar derecha, si la madera está chueca, sale para cualquier lado la flecha. ¿Alguna vez tiró algo con arco y flecha? Pruebe darle al blanco, hay que tener puntería, ¿no? Bueno, esa es nuestra responsabilidad, aprender a tener puntería, ¿no? Podríamos decir que esa es nuestra responsabilidad, pero en la formación necesitamos invertir. Hoy Gaby habló muchísimo, el pastor Rubén también, no quiero entrar mucho en eso, pero no seamos indiferentes en la formación de nuestros niños. Enseñá a tiempo y fuera de tiempo. Enseñale a orar, enseñale a leer la Biblia, enseñale a ofrendar, enseñale a congregarse, enseñale a tener compasión por los que se pierden, a que ellos son parte del plan global de Dios y que desde pequeños tienen un lugar que ocupar en la historia global de Dios. Vos y yo tenemos una identidad que ha sido dada por Dios, sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. No es que en la historia estamos en una nebulosa y no sabemos qué va a pasar, sabemos lo que va a pasar. Dice que un día, ante la presencia de Dios, gente de toda lengua, tribu y nación va a estar adorando a Dios. Y eso es lo que queremos, que esta generación le adore a Dios desde temprana edad. Y que sea parte de los niños de todas las lenguas, tribus y naciones ante la presencia del Señor adorándole. Pero es nuestra responsabilidad formarlos, ganarlos y formarlos. El discipulado, dice Mateo 28:20 en la Nueva Traducción Viviente, enseñándole a los nuevos discípulos todo lo que yo les he enseñado. Los pequeños son nuevos discípulos, a quien tenemos que enseñarle todo. No hay nada que el niño no pueda entender, que vos y yo no hayamos entendido con la ayuda del Espíritu Santo. Y si a vos y a mí, siendo grande, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayudara, Él lo puede hacer con los más pequeños. Es el mismo Espíritu de Dios que se revelará al corazón de los niños. Y el tercer pilar que tenemos dentro de Manos Chiquitas es involucrar al niño. No cuando sea grande, no cuando tenga todas las capacidades, ahora. Y ahí, dentro de la involucrar al niño, está Jimmy, el grupo de intercesión misionera infantil. Porque vamos a involucrar a nuestros niños a interceder, a clamar, a que ellos pueden orar y que Dios responde su oración. En la formación tenemos los manuales, ¿sí? Los manuales de Manos Chiquitas, enseñamos todo, pero los involucramos orando, ofrendando, siendo movilizadores y diciendo, Señor, acá estoy. ¿Qué puedo hacer? Con mi edad, ¿qué puedo hacer yo? Me involucro hablándole a mi vecino, a mi papá, a mi tío, me involucro con mi ofrenda, donando juguete, comida, ropa, medias, no sé, pero el niño puede involucrarse. El niño que aprende a orar será un adulto que ora, el niño que aprende a ofrendar será un adulto que da. Lo que hemos aprendido de niño difícilmente dejemos de hacerlo de adulto. Entonces, son 3 pilares que nosotros no podemos descuidar, 3 áreas que tenemos que trabajar paralelamente. No solo enfocarme, porque yo me pudiera enfocar en formar, bueno, voy a enseñar al niño misiones, y enseño a los 3 que tengo, y los 3 que tengo se hicieron viejos y no hubo más niños. No, necesito ganar y formar, y tiene que haber vida y movimiento, sí, demanda esfuerzo, demanda lágrimas, clamor, oración, pero vale la pena, porque queremos ver esta generación rendida a los pies del Señor. El tercer punto de 3 es las actitudes. Hay 3 actitudes o 3 cosas que he determinado en mi vida en los últimos años. La primera es ser intencional en todo lo que hago. No solo hacer por hacer, no solo servir o vivir mi día hoy, bueno, ¿qué toco hoy? Lo hago. No, desde que me levanto intento de ser intencional en mi búsqueda de Dios. Intento ser intencional en cómo trato a los demás, en qué estoy dando a los demás. Porque entonces cuando soy intencional sé que lo que estoy haciendo tiene un efecto. Entonces no es que, bueno, voy a publicar esto en las redes porque solo me pareció lindo.
No, Señor, yo quiero poner esto porque quiero que afecte la vida de alguien, porque quiero que esta palabra bendiga a alguien, porque quiero que esta palabra traiga luz a alguien. Entonces, cuando soy intencional, todo lo que hago, lo que pienso, tiene un efecto. Toda acción tiene una reacción. Entonces, cuando soy intencional, vivo de tal manera que busco que Dios sea glorificado en todo. La segunda actitud de la cual Dios me fue desafiando es ser influyente. ¿Qué hago para influir en otros? ¿De qué manera estoy influenciando? ¿Positiva o negativamente influenciamos? Tiene mucho que ver la intencionalidad con la influencia, van muy cerquita. Las tres palabras que yo les voy a mencionar casi que van entrelazadas. Entonces, tengo que influir. Es una palabra que está muy de moda, que se está usando mucho, es una palabra que se está hablando mucho, ser influyente, es influyente, y hay influencers, ¿no? Y la palabra que quiero usar, bueno, como quiera. ¿Qué estás dejando? ¿Qué estás influenciando en la vida de otra persona? Y la tercera palabra, Dios me la habló hace como 7 años. Iba a cumplir 15 años mi sobrina mayor. Generalmente todos mis sobrinos han vivido lejos, he estado en el campo 26 años, hace 3 años y medio que volví a Argentina. Entonces mis sobrinos crecieron y nacieron lejos. Y yo siempre era como siempre estoy lejos, como tía. Y cumplía 15 años mi sobrina mayor y yo decía, voy a estar lejos. Y Dios me desafió a invertir en venir. Y era de dónde saco para venir a los 15 de mi sobrina, ¿no? ¿Quién va a decir que el misionero quiere venir a los 15 de un sobrino, no? Pero bueno, Dios acomodó todo y para mi sobrino fue importante que nosotros estuviéramos en esa fecha. Y recuerdo que Dios me habló de la trascendencia. ¿Qué estoy haciendo hoy que va a trascender cuando no esté? Charlando con ella salió el tema que a ella le gustaría ir a Perú a vivir la experiencia del ministerio que tenía allá por la sonrisa de un niño, que cada año alcanzábamos a miles de niños en los lugares más extremos de Perú con un programa evangelístico. Y entonces salió, bueno, este año te llevamos. Y con mis papás y todo, ella fue. Y ella vivió la experiencia. La hice trabajar, primero a los primeros días la mandaba al mediodía que vaya con los abuelos a comer. Ya después me dice, tía, yo quiero vivir todo. Le digo, pero mira que yo voy a la mañana a la iglesia y vuelvo a la noche, como lo que encuentro en el camino, y todo el día hay que ordenar juguete, contar caramelo, armar bolsita, preparar o viajar. Sí, tía. Entonces, después yo me puse a pensar, si yo me muriera, ¿qué van a decir de mí mis sobrinos? ¿Qué hice que trascendió mi vida? Que aun cuando yo no esté, ellos siguieran hablando. Claro, hoy miro hacia atrás y tengo amigas y personas en Perú en quien marqué, influencié de una manera hacia la niñez que nunca me imaginé. Y uno dice, estoy preparando todo para la presentación del libro y me mandan videitos, no, que tu ministerio, esto. Y yo dije, nunca pensé que ibas a trascender tanto, pero cuando nosotros somos conscientes de esas tres cosas, que seamos intencionales en lo que hacemos, de saber que influenciamos y que lo que hacemos va a trascender nuestra vida, entonces vivimos de otra manera. Entonces empezamos a decir, ¿saber que estoy cansado? Hoy no haría nada, vean tele todo el día. No, puedo hacer algo que cambie su vida, que los lleve a un encuentro, que lleven a enseñarme a mí, porque generalmente termino aprendiendo más yo que lo que yo pienso que le enseño a ellos. Y lo enfoqué en una manera cercana, pensando en sobrinos. Pero si abrimos nuestra visión y pensamos en iglesia, barrio, ciudad, país y el mundo, ¿cómo cambiaría la realidad en la que estamos? Entonces, yo te animo a que todo lo que hemos vivido, todo lo que has recibido en estos 2 días, puedas decirle, Señor, ¿cómo eso me sirve a mí? Para poner en práctica las 3 R, para tener en cuenta los 3 pilares importantes de ganar, formar, involucrar, pero cómo vivir de tal manera que yo haga todo intencionalmente. Cuando no tenga fuerza, siga siendo un ejemplo y una influencia para los que me ven. Para cuando tenga que enfrentar la noche más oscura, yo siga creyendo en vos y siga siendo de influencia. Y que aun cuando no esté, mi vida siga siendo una trascendencia en la vida de otros. Porque vos sos el rey de mi vida, porque decidí que vos vivieras en mi vida.
y que mi vida transforme a otros. Entonces podemos marcar una generación. Entonces podrá ser papá, podrá ser abuelo, podrá ser tío, podrá ser vecino, podrá ser líder, maestro, tutor, pastor. Y tu vida será un estorbo para el diablo. A mí me encanta estorbarlo, a mí me encanta arruinarle los planes, a mí me encanta arrebatarle de las manos la niñez. Cuando yo era muy pequeña, un libro llamó mi atención, una revista decía Contrato de sangre contra la niñez. Y hablaba del plan del enemigo en cada generación para destruir a los niños. Desde ese día, teniendo 12, 13 años, yo me propuse que aunque sea de a uno en uno, iba a hacer algo por la niñez. Entonces vos y yo podemos marcar la diferencia. No te digo, uy, si Dios no te llamó a estar en multitudes de niños, pero sí siempre va a haber un niño cerca, a quien vos podés marcar, a un adolescente, a un joven, a una mujer, a una mamá, podés enseñarle a una mamá a ser una mamá de influencia en la vida de sus hijos. Entonces, lo que queríamos con este congreso es desafiarte. Hoy son saetas en tus manos. Vos podés darle la mejor forma. Pueden estar bien hechos de tal manera que tengan una precisión al lanzarlo, que lleguen al lugar que Dios quiere. Que los puedas direccionar y lanzar y luego decir, gracias Señor por lo que hiciste con él. Hoy Gaby nos decía, muchos de mis alumnos de escuela bíblica hoy son pastores. Hoy, qué hermoso cuando uno empieza desde temprana edad a servir a los niños. Yo a veces veo a chicos, yo soy jovencita por si acaso, veo a algunos que son jóvenes, casados con sus hijos y digo, pensar que fueron mis alumnos. ¿Qué podemos hacer para marcar? Y que un día cuando vos los veas por las naciones, puedas decir, gracias Señor, aunque solo me haya tocado la lija de formarle y darle la formita, aunque quizás me haya tocado el ganarlo, o como decía Mariela, quizás te toque restaurar una saeta quebrada. Y saben que hoy más que nunca el enemigo está quebrando a nuestros niños, está quebrando las saetas. Pero no nos demos por vencidos, no bajemos los brazos, sigamos trabajando intencionalmente, con influencia y siendo trascendentes, para rescatar a la niñez, para darle forma, para direccionarlos. Es posible. Si estás cansado, no renuncies, sino levanta los brazos a aquel que puede darte nueva fuerza. Yo quiero orar por vos. Yo quiero en esta tarde, al terminar este congreso, animarte a que seas como los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar eran valientes en extremo, dice, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Yo oro hoy por una generación de padres, de tíos, de maestros, de pastores, de líderes, que sean valientes, porque lo que nos toca enfrentar en este tiempo es para valientes. Ideologías y un montón de cosas. Pero cuando nosotros estamos enfocados en Dios, entendemos los tiempos y entendemos lo que nuestra generación tiene que hacer y lo que tenemos que guiar para la generación que viene. Y entonces ellos te seguirán. Entonces, es mi deseo que vos seas esos líderes, esos hijos de Isaacar de este tiempo, para poder guiar a la generación que viene, direccionarla a los planes y propósitos que Dios tiene. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca que venimos a ti salimos igual. Gracias porque desde ayer, a través de los videos, a través de las canciones, a través de cada taller, aún de los juegos, el de reírnos, Señor, tú has estado aquí en medio nuestro. A pesar que estamos a distancia, Señor, a pesar de que quizá nos separan kilómetros unos de otros, tú estás aquí, estás con cada uno de nosotros y tu Espíritu Santo, que es tan personal, ministra nuestra vida y nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias. Gracias por el privilegio de poder servir a la niñez. Gracias por cada uno de los que se ha podido conectar. Gracias por los que van a ver este video una vez más o lo van a compartir. Señor, que tu Espíritu Santo ponga en ellos una pasión, un impulso de tu Espíritu sin retorno a servir a la niñez, un impulso que viene de ti, de lo alto, por ir por los más pequeños, por ir por aquel que está en necesidad. Señor, en esta hora yo te pido que de la misma manera que vos atrajiste
mi vida hacia la niñez y me llevaste desde niña y me introdujiste a tus propósitos. Cada uno de los que está aquí pueda ser guiado a tus propósitos y puedan ser esos tutores, esos padres, esos maestros, esos líderes, esos pastores que puedan guiar y direccionar la vida de cientos y de miles de niños al cumplimiento de tu voluntad para la vida de ellos, Señor. Señor, en esta hora nos levantamos contra todo lo que ha adormecido a tu iglesia, contra todo aquello que se ha levantado para estorbar, estropear y detener, para todo lo que nos entretiene, para no cumplir lo que vos nos has pedido en tu palabra. Danos gracia, danos sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a derramar sobre nosotros como nunca antes, con creatividad, las maneras y cómo entender estos tiempos y llegar a la vida y al corazón de los niños. Señor, no queremos dedicarnos solo a curar saetas rotas, sino que queremos llegar a ellos antes que sean quebradas, Señor. Queremos ser instrumentos poderosos en tus manos para levantar una generación llena de tu Espíritu Santo. Llénanos en primer lugar, límpianos, satúranos de tu presencia, Señor. Dependemos de ti en todo. Ahí donde estás, empezá a decirle al Señor lo que hay en tu corazón. Si quizás estás cansado, si quizás estás pasando por una situación difícil, decirle, Señor, acá estoy, Señor, úsame, Señor, toma mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Señor, te necesitamos a vos en esta tarde. Necesitamos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Necesitamos que nos direcciones. Necesitamos que hables a nuestra vida para que podamos entender los tiempos. Abre nuestros ojos, Señor. Quita toda distracción, Señor. Te amamos a ti, Señor, y queremos que tu nombre sea conocido en las naciones de la tierra, que los niños de todo el mundo puedan conocerte. Señor, en esta hora te pedimos por los misioneros y ministerios que trabajan con la niñez. Fortalece, Señor, dale fuerzas al que está cansado, Señor. Si necesitan recursos, que tú abras puertas sobrenaturales, proveyendo de las donaciones, de los recursos, de los locales, de las movilidades y de lo que haga falta, Señor. Creemos en ti, Señor. Sabemos que tu anhelo es que ellos te conozcan, Señor. Guarda a cada hijo de misionero, guarda a cada persona que trabaja para que tu reino sea extendido, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos alegraremos, Señor, porque al ponernos en contacto, al encontrarnos en algún lugar, podremos decirte gracias, Señor, porque vos lo hiciste una vez más. Vos lo hiciste una vez más. Vos lo hiciste una vez más. Pedirle al Señor que una vez más el derrame de su Espíritu Santo, que un Pentecostés venga sobre los niños de tu iglesia, que un avivamiento venga sobre tu ciudad, sobre nuestra nación y sobre el mundo, que podamos ver un tiempo en la vida de los niños adorando al Señor. Gracias, Señor, gracias. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no levantar nuestra voz? ¿Cómo no reconocerte si vos sos quien cautivaste nuestro corazón? Te amamos, Señor, te amamos, te amamos. Adora al Señor. Adora al Señor ahí donde estás. Decirle todo lo que hay en tu corazón, que puedan salir palabras buenas, que pueda salir lo que hay en tu corazón ante Él. Adórale, exaltale, Señor, exaltale, Señor. Exaltalo al Señor. Reconócelo como el único Dios. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.